Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí estamos en Peras y Manzanas y hay que hablar de muchas cosas. Están pasando muchísimas cosas y hay una parte de mí que quisiera tener mucha más claridad de lo que está sucediendo, ni siquiera de lo que va a suceder, porque de eso creo que nunca tenemos claridad, sino de lo que está sucediendo en este momento en la economía mexicana y también en la economía norteamericana, en la economía estadounidense, pues. Y al final del día no tenemos tanta claridad porque sí estamos viendo momentos de muchísima incertidumbre, estamos viendo cambios en políticas económicas, cambios en aranceles, cambios en decisiones, la política monetaria. Pues más o menos todos estamos de acuerdo en que en el caso de México la tasa de interés irá disminuyendo. No sabemos exactamente qué va a pasar en la tasa de interés de Estados Unidos. Hay quien incluso estima que puede subir la tasa de interés ante un impacto inflacionario de los aranceles, pero pues no lo sabemos. Así que ante esta falta de claridad y esta incertidumbre, yo creo que lo que debemos hacer en este momento en Peras y Manzanas es hablar de lo que sí tenemos, de los datos que tenemos y de lo que nos muestran estos datos de la economía mexicana y de la economía estadounidense. Antes de empezar con los datos sobre crecimiento económico que tenemos de Estados Unidos y de la economía mexicana, déjenme comentar un poco de lo que se dijo en las reuniones de la semana pasada del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Normalmente, todos los años, en primavera, en estas fechas, y posteriormente en octubre, hay reuniones de estas dos instituciones que no son únicamente de estas dos instituciones. Estas dos instituciones sirven un poco como el marco para lograr que una gran parte de los agentes económicos importantes del mundo se reúnan en Washington en diferentes foros, en diferentes eventos y tengan conversaciones muy interesantes sobre lo que está sucediendo en las economías, pero no únicamente a nivel grueso, no únicamente hablar de el PIB, que por supuesto que se discute el PIB, la producción, siempre se discute eso, es quizás el dato del que más se habla, pero no únicamente de eso, también se habla desde luego de inflación, del impacto en este momento de los aranceles, de los acuerdos comerciales, de la política bilateral o trilateral o multilateral, qué se va a hacer, cuál es el impacto que podrán tener políticas proteccionistas en Estados Unidos, pero también las represalias, pero también medidas como las que puede estar siguiendo o no la economía china. Y al final del día, en el marco de estas reuniones, siempre pasan cosas interesantes en materia económica. Entonces, tuve la oportunidad de estar allá y déjenme les cuento algunas de las cosas que se comentaron. En primer lugar, algo que se comentó mucho fueron desde luego el documento de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional, que siempre se genera en estas fechas. Y pues lo que hizo mucho ruido fue esta perspectiva de que la economía mexicana durante 2025 decrecerá, es decir, la producción será menor que en el año previo, que en 2024, en un monto o en un porcentaje de 0.3%. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que la economía mexicana pues va a tomar el mayor impacto de las políticas proteccionistas comerciales del presidente de Estados Unidos. Y cuando digo el mayor impacto, quiere decir que es a la economía que más va a afectar en términos absolutos, porque no habla de la posición relativa, no habla de la oportunidad que puede tener México, habla de lo que está esperando de crecimiento económico para este año. No está hablando de construir hacia adelante, está hablando de las expectativas de crecimiento para este 2025. Y si me apuran al decir que si México o si el escenario comercial proteccionista de Trump se alarga, se mantiene en el tiempo, el crecimiento económico sería negativo en menos 0.3%, pues me parece casi
poco. O sea, sí, desde luego que hablar de un decrecimiento de la economía nunca es una noticia positiva, pero si estamos diciendo, pues todos estos aranceles a México le van a pegar negativamente en un 0.3%, cuando estamos hablando de la incertidumbre que tenemos, sí, desde luego no es una cosa positiva, pero me parece que en todo caso el impacto podría estar subestimado, o quizás el Fondo Monetario está considerando que el tema arancelario con el presidente de Estados Unidos no va a ser tan duradero. Tendremos que esperar, no nos quedan muchas opciones, tendremos que esperar a ver qué sucede. Por otro lado, el Banco Mundial saca también sus propias expectativas de crecimiento. Y en ese caso, en el caso de las expectativas que tiene el Banco Central, para la economía mexicana tiene una expectativa de crecimiento cero. Es decir, ni para arriba ni para abajo. Se queda como está o como estuvo en 2024. Pero déjenme comentar algo que me parece muy importante, porque de repente lo perdemos un poco de vista. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos del crecimiento agregado, del total, de la producción, el tamaño de la producción total. Pero al final del día, cuando tienes economías donde la población está creciendo, pues si tenemos la misma producción pero más gente, pues en términos per cápita eso desde luego representaría un retroceso. Entonces no pensemos que un crecimiento de cero es un crecimiento en el que, bueno, no pasa nada, nos quedamos igual. Quedarse igual en un momento en el que la población está creciendo, desde luego no es una noticia positiva para ninguna economía, y en el caso particular de la economía mexicana tampoco lo es. Un par de cosas más que me parecen interesantes para entender el contexto de lo que está sucediendo en este momento. Estuvo desde luego el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, y comentó algo muy interesante que pues dio la nota e incluso movió a los mercados financieros. Comentó el secretario del Tesoro que él veía como insostenible el tema arancelario entre Estados Unidos y China, y que en realidad eso era una estrategia de negociación. Nada más para recordarlo, hay que tener presente que Estados Unidos en este momento está grabando con aranceles de 145% las importaciones que hace Estados Unidos de productos chinos, y China también evidentemente pues ha tomado medidas retaliatorias y están poniendo un arancel que llega al 125%. Entonces, lo que mencionó el secretario del Tesoro fue que esto era poco sostenible, que esto no se podía mantener en el tiempo y que en consecuencia esto se iba a ajustar, y que él decía o pensaba que esto se tendría que ajustar relativamente rápido y que era mal que bien una estrategia de negociación. Evidentemente esto llamó un poco la atención, porque fue como, ¿de verdad esto es solo una estrategia de negociación? Porque el costo que está teniendo esta estrategia de negociación es verdaderamente alto para todas las economías. Y en otro, ya el último comentario de esas reuniones, que siempre están llenas de contenido, pues fue el tono de incertidumbre que prevalece, no desde luego sobre la economía mexicana únicamente, sí, por supuesto que incluye la economía mexicana, pero el tono de incertidumbre sobre la economía global, ¿no? El tono de incertidumbre de quién sabe qué va a suceder. Nadie entiende bien cómo es el juego que vamos a estar jugando próximamente. Los inversionistas preguntando desde luego qué va a pasar, buscando oportunidades de inversión, y al mismo tiempo pues con muy pocas respuestas claras sobre lo que va a suceder en el futuro cercano de la economía estadounidense, desde luego la economía mexicana, la canadiense y la economía global en su conjunto. Entonces, entorno de incertidumbre, desde luego, que se refleja, y ahora sí vamos a los resultados de crecimiento económico que en el caso de México el INEGI pues nos acaba de dar, nos dio hoy mismo. Hoy el INEGI publicó el dato oportuno de crecimiento económico, y el oportuno a lo que se refiere es todavía está sujeto a algunas modificaciones. En 20 días tendremos el PIB, por decirlo de alguna manera, definitivo. ¿Y qué nos dice este crecimiento, este dato oportuno de crecimiento económico? Bueno, pues nos dice en el caso del primer trimestre de 2025 que la economía mexicana creció de forma trimestral, y déjenme empezar
por lo trimestral, luego nos vamos al crecimiento anual, de forma trimestral 0.2%. Es más, no llegó al 0.2%, pero lo vamos a redondear a 0.2%. ¿Qué implica este crecimiento trimestral? Bueno, en primer lugar, estamos comparando el primer trimestre de este año, de 2025, contra el último trimestre de 2024. Es decir, estamos hablando del crecimiento o de la producción de forma continua en el tiempo. No estamos haciendo cortes. Normalmente, cuando hablamos de las etapas del ciclo económico, usamos las tasas de crecimiento trimestrales. Y habíamos hablado en los episodios previos de Peras y Manzanas, en algún episodio reciente de Peras y Manzanas, sobre la posibilidad de una recesión, pero sobre todo sobre la definición de una recesión, sobre cómo saber si estamos o no estamos en una recesión. Y a pesar de todo lo que nos explicaron en ese episodio, todo lo que leímos y oímos de cómo se mide y cómo se considera si una economía está en recesión o no, pues al final del día hay una definición muy sencilla que no tiene como un consenso absoluto entre los economistas, pero es quizás la forma más fácil de entender qué es una recesión. Y normalmente hablamos de una recesión cuando hay 2 o más trimestres con crecimiento negativo del PIB. El último trimestre del año pasado hubo crecimiento negativo, la economía mexicana se contrajo durante los últimos 3 meses del año pasado, y si durante estos primeros 3 meses la economía mexicana también se hubiera contraído como se esperaba que sucediera, entonces hubiera habido un montón de discusiones sobre si la magnitud de la caída ameritaba que le llamáramos recesión o no le llamáramos recesión. Pero al final del día, con el dato que nos da hoy el INEGI, por lo menos con esta estimación oportuna, que habrá que tener más claro que luego, más adelante, tendremos el dato definitivo de crecimiento, pero con el dato oportuno de crecimiento del PIB, pues por el momento la economía mexicana libró una recesión, pero eso no quiere decir de ninguna manera que no estemos viendo un momento de muchísima desaceleración, porque pues 0.2% trimestral, pues es poco. La verdad es que hay que decirlo con todas sus letras. Es un crecimiento bastante magro que nos sorprende, no solo dada la incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos, sino también dada la incertidumbre que se genera en México por cuestiones locales, en particular por la incertidumbre que se puede derivar de la reforma al Poder Judicial. Si hablamos del crecimiento anual, y esto quiere decir comparar el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado, lo que vemos es que la economía mexicana creció 0.6%, un crecimiento de 0.6%, pues es un crecimiento pequeño, hay que decirlo con todas sus letras, y aquí estamos comparando, desde luego, 2025 con 2024. Entonces ahí tienen ustedes los dos datos de comparación más usuales del PIB, y ahora vamos, y aquí me interesa quedarme un poquito más, con el dato de crecimiento del PIB, de la producción de Estados Unidos. La forma de medir el PIB en todos lados es más o menos la misma, ¿no? Sí, evidentemente hay algunas consideraciones, pero hay reglas claras de contabilidad nacional, hay un consenso de cómo se debe de medir la producción, se puede definir y pues sí, cada economía tendrá algunos errores y algunas métricas que se salen, pero al final del día sí hay una metodología estándar para medir el PIB. Sin embargo, a pesar de la medición propia del PIB, la forma en la que se expresa ese resultado puede dar pie a confusión. Entonces, seguramente ustedes también lo han visto, leído o visto, que la economía estadounidense decreció de forma anualizada 0.3%. Es decir, se habla de un decrecimiento anualizado de la economía de Estados Unidos durante el primer trimestre de este año de menos 0.3%. Ojo, en México no usamos nunca este crecimiento anualizado. Esa comparación no la usamos, esa métrica no la usamos, no porque esté mal o esté bien, simplemente no es algo habitual en la forma en la que expresamos el PIB. Entonces yo les dije, la economía mexicana creció de forma trimestral 0.2% y de forma anual 0.6%. Pero no mencioné
que la economía mexicana hubiera crecido de forma anualizada, porque eso no lo hacemos. Es una forma de presentar la información que en México normalmente no tenemos. Y ese anualizado, como lo presenta Estados Unidos, pues no es comparable ni con el anual ni con el trimestral. Lo que se hace en Estados Unidos es hacer una fórmula que es suponer que la economía estadounidense crece a la tasa a la que creció el trimestre en cuestión durante 4 trimestres seguidos a esa tasa, y eso es el crecimiento anualizado. Entonces, me parece interesante entender cuál fue la tasa de crecimiento trimestral, es decir, contra cuál podemos comparar la economía mexicana. Bueno, la economía estadounidense creció, o más bien decreció en su comparación trimestral, es decir, primer trimestre de 2025 contra último trimestre de 2024, aproximadamente 0.1% de decrecimiento. Es más, para ser un poquito más precisa, el decrecimiento fue de 0.07 negativo. Estamos hablando de un decrecimiento de la economía norteamericana, de la economía estadounidense, mejor dicho, de forma trimestral. Si comparamos el primer trimestre de 2025 contra el primer trimestre de 2024, lo que en México le diríamos la tasa de crecimiento anual, la economía estadounidense habría crecido, creció de hecho 2.05%. Ojo, 2.05%. Cuando les dije la economía mexicana creció de forma anual, les dije 0.6%. La economía estadounidense tuvo un crecimiento de 2.05%. Entonces, nada más para entender las tasas que se comparan, vamos, México, tasa trimestral, 0.2%, Estados Unidos, tasa trimestral, menos 0.1%. Tasa de crecimiento anual, en el caso de México, 0.6%, en el caso de Estados Unidos, 2%. Y la tasa de crecimiento anualizada, que en México no la calculamos y no la voy a calcular en este momento, para Estados Unidos fue de menos 0.3%. En el caso de México podemos dejar por lo menos en pausa la conversación de una recesión, pero en Estados Unidos, al tener una tasa de crecimiento negativa durante el primer trimestre del año, pues la conversación sobre una recesión cobra particular relevancia. El Fondo Monetario Internacional, en estas reuniones que les comentaba que tuvieron lugar la semana pasada, pues no habla de una recesión en Estados Unidos, no dice que esté viendo en el escenario cercano una recesión, pero sí menciona que incrementa las probabilidades de una recesión a 40%. No sabemos qué va a suceder. También hay que decir que en otras ocasiones el fondo ha pronosticado recesiones, expansiones, pero esto siempre sucede en cualquier pronóstico, en los pronósticos médicos, en los pronósticos del clima, cualquier pronóstico siempre hay errores. Pero pues en el caso de una recesión, como que todo el mundo espera que tengan los economistas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de cualquier otra organización una bola de cristal que pueda predecir el futuro, y de repente obviamos que pues la economía al final del día responde a decisiones de política económica, de política que se toma en los gobiernos, y al final del día también pues de la reacción del sector privado frente a estas decisiones de política. Entonces, no sabemos, no podemos predecir con exactitud, nunca nada, pero bueno, en el caso de crecimiento económico, mucho menos en un momento como el que estamos viviendo, con altísima incertidumbre y en consecuencia muchísima volatilidad. Así que bueno, estamos viendo momentos interesantes, dirían algunos, complicados, dirían otros, pero sin duda movimientos muy movidos en la economía mexicana, en la economía estadounidense y en la economía global. Por supuesto, tendremos que seguir platicando de ello, y más adelante tendremos que dar una actualización de cómo va el tema arancelario, que la verdad es que es bien difícil mantener el ritmo a los aranceles que se ponen, a los que se quitan, a las pausas, a los 90 días, a los 30 días. Pero bueno, intentaremos hacerlo para podérselos platicar aquí en un Peras y Manzanas próximo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy.
el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.